Mi nombre es Maciel Llanes. Soy estudiante de la carrera universitaria de Relaciones Industriales, estudiante de la Universidad Fermín Toro con sede Caudal. En esta oportunidad voy a entrevistar a la licenciada Anadelis Pulver, licenciada en Administración, egresada de la Universidad Simón Rodríguez, y al ingeniero Arturo Villegas, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central Lisandro Alvarado. Vamos a tener una conversación sobre lo que es el cambio sociopolítico y los conflictos que se han presentado en Venezuela. Buenos días. Buenos días. Primera pregunta que tengo para los dos. ¿Qué opinan ustedes sobre el cambio que se ha generado en el país, el cambio sociopolítico que se ha venido generando desde la Cuarta a la Quinta República? Buenos días, Maciel. En mi opinión, aparte de la transición que trajo consigo el abordaje de la Quinta República, ¿verdad?, que fue la reforma constitucional, donde se adquirieron muchos derechos, por ejemplo, el derecho de los indígenas, el derecho de los discapacitados, donde mucha gente al principio del gobierno resultó beneficiada con los programas de vivienda, incluso de automotores. También ha traído un gran marcaje social, digámoslo así, por cosas personales que uno conoce, a nivel de familia, donde por diferencias políticas y por ideologías se ha visto una gran división, donde cada quien defiende su perspectiva. Podríamos decir que hay como una exclusión, donde si yo no estoy favoreciendo o de acuerdo en el 100% del ideal político de quien está actualmente en el poder, entonces soy vista como un enemigo, excluida socialmente por ser oligarca, por ser enemiga del gobierno. Bueno, en mi opinión, buenos días Maciel, ¿cómo estás? En mi opinión, respecto a los cambios que se han dado sociopolíticos, quisiera hablar de que todos los cambios tienen un antes, el durante y el después. Podemos hablar que antes de que ocurriera esta transición, como muy bien lo has dicho, el último cambio político más marcado que se ha dado en el país es la transición que hay, o el cambio que hubo de la Cuarta República a la Quinta República, este nuevo gobierno de un modo más inclinado hacia la parte socialista, los ideales socialistas, ¿no?, y que se ha llamado la Revolución Bolivariana del siglo XXI. Como lo decía la licenciada Anadelis, son unos cambios muy notorios, muy marcados, más que todo en la parte política y en la parte social, que es lo que nos incumbe. Ese antes de esa Quinta República se hablaba mucho de que el país estaba inmerso en una economía donde los pobres eran demasiado, no existía, las personas no tenían que comer, el trabajo, no existía un alto índice de desempleo. Bueno, el papel que venían ejerciendo los partidos políticos en el país, de que la transición entre lo que eran los partidos Acción Democrática COPEI y Acción Democrática COPEI, hubo un gran cambio con aquello de que hubo, cuando ganó el doctor Caldera, hubo un cambio a un nuevo partido que era prácticamente lo mismo, pero aquellos que fueron excluidos de esos grandes partidos, háblense de AD y COPEI, que son los que siempre habían mandado en nuestro país, hasta la llegada del presidente Chávez, cuando usted es indultado, bueno, hay un proceso político donde él participa, cuando hablaba de muchos cambios, esos cambios que se ofrecieron durante la campaña, bueno, cambios políticos más que todo, cambios sociales. Gana abiertamente las elecciones y de verdad empieza con ese gran cambio político que se dio en el país. Pues, el cambio, empezando porque antes existía dos cámaras que eran el Poder Legislativo, ahora es una sola, la Asamblea Legislativa. Antes era el Congreso y la Cámara del
los senadores y la Cámara de los Congresistas, el Congreso. Ahora no, todos esos cambios políticos que se ofrecieron, que se dieron y comenzaron con una nueva constitución, bueno, ahí empezaron todos esos cambios que se han dado y que venimos hasta ahora, que como consecuencia fueron mucho de lo que ha dicho la licenciada Ana Delis, de que un gran marcaje, sobre todo en la parte social. De repente el discurso que se ha visto políticamente en esta nueva sociedad, el divisionismo, lo que si tú tienes mucho es porque te beneficiaste en gran parte de lo que era la Cuarta República, que yo ahora como Quinta República no voy a permitirlo, te lo voy a quitar, te voy a quitar aquello. Entonces una división de que yo soy el pobre, yo soy el marginado, el que siempre estuvo pisoteado. Entonces ha creado una gran división, inclusive, como decía la licenciada, entre las mismas familias. Esa gran división ha tenido sus efectos, cada vez es más, y esa división, ese discurso que se dio muchas veces enmarcado dentro del odio, entonces ha creado una violencia. Lo puedes ver ahora tú en las entrevistas que se hacen, tanto te voy a hablar de los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Igualito es el mismo discurso, un discurso por un lado de agresión, por otro lado de que yo no me voy a dejar, de amenazas, de voy a quitar esto, voy a poner aquello, inclusive a veces saliéndonos de esa misma constitución que fue el primer gran cambio político que se dio en esa transición de la que hablábamos al principio. Sí, es verdad. Bueno, otra preguntita que tenemos. ¿Cuáles son los efectos más marcados que ha causado todo este cambio sociopolítico en el país? Los que más, así como me han comentado lo de la familia, pero estos cambios, ¿cuáles son los que más han afectado al país, por decirlo de una manera? En mi opinión, vuelvo y repito, el de la exclusión. Es algo que tú tienes que pertenecer y doblegarte y rendir como un tipo de pleitesía y una idiosincrasia tal para tú poder recibir algo. Entonces, o sea, hay una doble cara entre lo que son las leyes, el discurso y lo que en realidad se ejecuta, en lo que en realidad baja hacia el pueblo. Grandemente vemos la parte económica, el gran efecto es a nivel económico que muchos hoy en día estamos sufriendo, porque no se ha tenido una política de Estado equilibrada donde en verdad se busque un beneficio social para todos los venezolanos, sin dejar por fuera a nadie, pertenezca yo o no a un determinado estrato social, no solamente los que viven en el barrio, en el cerro, o sea, son los que tienen que recibir un beneficio, porque un Producto Interno Bruto es para todos los 30 y tantos millones de venezolanos que convivimos acá. Otro efecto que yo veo es en la parte de la educación, donde se ha querido como inculcar ciertas ideologías, más que todo políticas, a niños. Pues no se está enseñando sobre todo de la historia de Venezuela como realmente es, sino que nos están insertando otros héroes de la patria que son ajenos a nosotros, llámese cubanos, llámese argentinos, como Che Guevara, Fidel Castro, y pues esa ideología que no consigo sana para quienes son o quienes van a ser el día de mañana quienes nos van a sustituir, pues. O sea, yo creo que su educación tiene que ser fortalecida, tiene que ser más desarrollada en la parte de la salud, tú lo ves también. O sea, se quiso hacer muchas cosas, pero al final no se logró nada. Con la apertura de estos centros de salud
salud, los CDI, donde tú vas y todos están cerrados, en realidad no recibe la ayuda. Claro, no te voy a generalizar porque conozco muy poco los casos de gente que en realidad se ha sido beneficiada, pero yo digo, o sea, las cosas tienen que ser eficientes y eficaces y llegar de verdad. O sea, no es que tú tienes un proyecto y se pinta muy lindo en el papel, pero que a la hora de tú ejecutarlo, entonces no te llegue sino un 10% de la población. Cuando en tu abanico de variables o de objetivos tenías una cobertura de un porcentaje estimado de cobertura de beneficio social. Perfecto. Ok, sí. De los grandes cambios, en mi opinión, políticamente, sí, han habido muchos cambios. La nueva constitución, creo inclusive hasta nuevos poderes que en la anterior, en la Cuarta República, no existían. Nosotros tenemos el poder ciudadano, una reforma a lo que es el poder electoral, tenemos defensoría del pueblo, una serie de políticas que ha venido adoptando este gobierno, llámese la Quinta República, como se han hecho nombrar o como se llama, que de verdad han repercutido positivamente en algunos casos. ¿Qué otra consecuencia de estos cambios sociopolíticos ha traído? Más inclusión, como decía el licenciado Anel, para uno y exclusión para otro. Aunque pareciera y por el gobierno mismo tratase de decir que no existe exclusión, sí la hay, sí se vive y lo están sintiendo tú en la calle, que lo ves, y tú preguntas y ves, y las mismas personas, alguien que te excluyan de un programa de vivienda, porque no eres simpatizante, no estás inscrito en un partido, ni en las bases que ellos tienen conformadas dentro de las comunidades. Entonces, no, ya como tú no perteneces a esas bases de las comunidades que se llaman los consejos comunales, llámese las VC, llámese las patrullas, todo eso que se ha formado cuando viene un proceso político, que son las bases, las que sustentan todo eso, las que buscan el voto. Entonces, si tú no perteneces a eso, no vas a recibir un beneficio de los cuales el gobierno ha colocado en sus planes, grandes planes, muchos planes que han tenido, lo que han llamado las grandes misiones. Lo que han llamado las grandes misiones, bueno, sí es verdad, ¿no? O sea, las misiones, muchas, el mercado, la misión barrio adentro, barrio nuevo, barrio tricolor, se están inclusive arreglando la fachada de aquellas comunidades, llámese entre comillas las más necesitadas, las más pobres, positivo, se ve todo eso positivo, pero igualito caemos en la exclusión de aquellas comunidades donde si el gran porcentaje no está inscrito en una de esas bases que son las que sustentan al partido político, quedan excluidas, no reciben ese beneficio del cual el gobierno en ese momento está aportando gran parte de lo que generamos todos, de lo que genera nuestra nación, que en este caso es el gran recurso que nos mantiene, que es el petróleo, que es lo que llamaban el petróleo, los ingresos del petróleo. Se prevé el gobierno en sus reportes que hace, es decir, 70% del ingreso del petróleo va hacia la sociedad, los hospitales, la educación, la salud, las grandes misiones que se tienen. Entonces, si el petróleo, como se dice, es de todos y tiene que repercutir social y políticamente, beneficiar a toda la comunidad, en algunos casos, en algunos aspectos no se está viendo, por lo que estamos viendo ahora. Para mí es uno de los grandes cambios, la gran división que se ha dado social, la exclusión de muchos y la inclusión de muchos, sí, pero también cayeron en la exclusión de otros, que es lo que se criticaba cuando estaba ante la Cuarta República, que solamente la inclusión era de los partidos que antes manejaban en lo que se conoció como el puntufijismo, que eso es una realidad que se vive, pues que ya debe estar en el pasado, desde los partidos de Acción Democrática COPEI se repartían el poder cada 5 años. Bueno, en aquella época estaba muy marcada lo que era la exclusión de muchos, los que no militaban, y en aquel tiempo eran los partidos izquierdistas, los que pensaban de una manera distinta, o los que no estaban inscritos simplemente dentro de las bases que tenía los partidos de Acción Democrática y COPEI.
Entonces se ha visto ahora, porque hemos dicho que el gran cambio, pues sí, hemos hecho un gran cambio político, social, sí, pero ese cambio social está arrastrando cosas y que no se ha deslastrado de lo que es la política antes de la Cuarta República, que es lo que yo le estaba diciendo, que es la exclusión. Todavía existe la exclusión, donde el socialismo, como lo dicen, es la inclusión de todo, la felicidad de todo, la repartición de las ganancias entre igualitariamente. todos, es para todos. Entonces creemos, y yo creo muy personalmente que no se está dando, que no se está viendo hoy en el país esa distribución equitativa. No está. Y sí se ha visto y se está dando cada vez un poquito más marcada debido a la crisis económica que se está dando en el país en este momento, producto de esos cambios políticos y sociales. Está afectando la economía, y la economía en el país ha caído, ya inclusive el mismo gobierno ha dicho que estamos en una crisis económica. El mismo gobierno lo ha aceptado, sí, hay una crisis económica producto de una guerra económica. Podría ser que existía una guerra económica, pero también ha habido unas políticas erradas en lo que es el sistema, el aparato productivo del país, que en gran parte lo controla el mismo Estado. Por supuesto. Bueno, hablando aquí un poco sobre las ideologías y los conflictos ideológicos que tiene Venezuela ahorita, ¿qué pueden decirnos ustedes sobre cuáles son los conflictos más puntuales que tiene Venezuela hoy en día? El conflicto más puntual, como lo decía hace poco, el más puntual que vemos es la crisis económica que ha traído el cambio social y político en el país. Cuando ocurrió el cambio de la Cuarta para la Quinta República, hablábamos de que sí, queremos salir de todo esto. Ya hemos visto que fracasó la política del pasado, fracasó la política de la Cuarta República, fracasó lo que impusieron durante 40 años, lo que era Acción Democrática y COPEI. Todo aquel discurso se veía, la gente en los cerros no tenía que comer, todo eso se fue acumulando, y nace o sale a la palestra política un nuevo líder, cuando aquel intentó un alzamiento militar donde querían derrocar el gobierno de entonces Carlos Andrés Pérez, que acababa de imponer un paquete económico en el país, que todo lo que es decisiones que una nación tome económicamente afecta sociopolíticamente todo, afecta directamente a la sociedad. Bueno, entonces con ese cambio sale a la palestra el presidente Hugo Chávez, un militar alzado. Bueno, fracasa, va a la cárcel por los motivos que en ese entonces quien estaba gobernando era el presidente Carlos Andrés Pérez. Hace un cambio de gobierno, viene de aquellos, se forma el partido de los excluidos, que lo dijo el mismo presidente Caldera en su época, y indulta a este señor porque le consiguió inclusive hasta motivos de por qué en aquel entonces hubo un lanzamiento militar. Sale a la palestra el presidente Chávez con un nuevo, ya no con un fusil en mano ni con el poderío militar que pudo haber conquistado en aquel momento, sino que ya como un partido político nuevo, que es el movimiento Quinta República, y ofrece grandes cambios para el país, de lo que veníamos viendo, y que ya mucha gente se había cansado ya de todo el mismo discurso de tonto, 40 años siempre lo mismo, y siempre iba a seguir existiendo los pobres, el abandonado, el que no tenía las casas, todo eso, cambios que se ofrecieron, que ofreció el entonces candidato Chávez. Bueno, fue todo lo que englobaba era un cambio. Viene un cambio, una cara nueva en la política, y bueno, hay ese gran arrase que para aquel entonces tuvo el presidente Chávez. Arranca con unas buenas políticas. Fue una esperanza en ese momento de Exactamente, cambio, la esperanza de cambio. que sí. se dio, porque no se puede negar que los primeros